Vamos a entrar en las nuevas o las siguientes imágenes. Información financiera nacional. La tasa pública de política monetaria en 5.75 no se ha modificado, está dentro del rango meta de 4 más 1, menos 1, 3,45. La inflación interanual, que ya incluimos julio, de 3.40, bajó 0.16, que es muy buena noticia, y la inflación subyacente, por supuesto, en los últimos 12 meses, a julio, pues subió 0.04, 4.19. Esta inflación subyacente incluye algunos artículos que no responden a las condiciones de liquidez de la economía. Por otro lado, vemos que la inflación interanual en los Estados Unidos es de 2.7, no ha habido gran modificación en ese aspecto, y la tasa de política monetaria, por consiguiente, continúa en 4.25 a 4.50. Esta semana el Banco Central de la República Dominicana anunció que el mes de julio la inflación aumentó 0.38% y la subyacente 0.30%. Estados Unidos, que ya anunció su IPS, el índice de precio al consumidor, y podemos anunciar que fue de 2.9%, 3.1%, con un aumento del 0.31%. Y también ha habido noticia de que el desempleo aumentó, cuando menos los empleos aumentaron menos de lo que se anticipaba, y por consiguiente ahora queda una duda mayor a que la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, pueda bajar esta tasa que mostramos en pantalla de política monetaria, bajarla por el temor a los efectos inflacionarios que ya empiezan a surgir resultado de la política arancelaria del gobierno del señor Trump. Esto crea un poco de conflicto y nos afecta directamente a República Dominicana, porque nosotros, por los vínculos estrechos que tenemos con los Estados Unidos, tanto financieros como comerciales, mantenemos una relación muy directa entre nuestra política del 5.75 y la política de ellos del 4.25 a 4.50. Así que vamos a ver qué va a pasar el próximo mes, pero hay una inquietud muy grande en los Estados Unidos con respecto a esta situación. Tasa de interés semanal, promedio ponderado en el mercado local, la tasa activa de la banca múltiple 15-20 subió 0.64. Esto no son buenas noticias, puesto que de nuevo, como dijimos hace unos segundos, la idea o la intención es de bajar la tasa de interés, que sigue siendo muy elevada y que está afectando nuestra economía, que desafortunadamente está en un periodo de ralentir, mirando alrededor del 3% anual, lo cual no es conveniente. Y la tasa pasiva, que mostramos también en esta imagen, de la banca múltiple, promedio ponderado, en 8.97 bajó casi un 1%, 0.93. En Estados Unidos, comparado con la nuestra preferencial, siendo la nuestra 12.41%, muy alta, y el prime, que es el equivalente en Estados Unidos, la tasa que la banca en los Estados Unidos le cobra al menor riesgo, 7.50, y la diferencia es 4.91%, casi un 5%, aunque ha bajado 0.25%. Quiere decir que ellos toman prestado, las industrias, en fin, el comercio, etcétera, en Estados Unidos, el mejor riesgo a 7.50, y el equivalente aquí de las empresas nuestras
la tasa preferencial, en 12.41 la diferencia es casi un 5%, aunque sean dos monedas diferentes, lo demás es igual y por consiguiente el costo del dinero aquí les resulta más elevado a los empresarios y al público en general en República Dominicana que su contraparte en los Estados Unidos. Por otro lado, la tasa de cambio, el dólar, la compra 60.39 y la venta, o sea, compra de dólares para nosotros 62.04. Ha subido esta semana en 0.48, o sea, 48 centavos. Eso es triste porque el Banco Central se inyectó en el sistema, en la economía, una serie de pesos para aliviar precisamente esta tasa de cambio y bajó alrededor de los 60 y ahora ha vuelto a subir porque esa política no es sostenible. La política de manejar la tasa de cambio es interesante, como también la situación de tasa de interés, pero tiene límites, al menos que vaya acompañado por una política que sea consona, que es la política fiscal del gobierno, con los incentivos correspondientes y gastos de capital para generar riquezas. Del momento que eso no suceda, la política monetaria puede tener un impacto realmente cortoplacista, pero no es sostenible en el tiempo. Y luego, volviendo a la imagen, vemos el caso del euro, que también subió frente al peso, 70.05 y ya está en 74.56 pesos dominicanos para comprar un euro, una subida de 0.75. También vemos que el dólar americano se ha debilitado, se ha depreciado frente al euro. La semana pasada estaba en $1.16 un euro y esta semana vuelve a $1.17. $1.17 es un euro. Se depreció el dólar en un centavo. Eso tampoco es muy buena señal. Y recordando que nuestra moneda se fundamenta en el peso, quiere decir que los productos europeos que nosotros importamos, que hay mucho como en los supermercados y productos como vehículos y, en fin, equipos industriales y demás, pues aumentan de valor. El Banco Central nos envía información y esta información es sobre la inversión extranjera directa, que alcanzó los 2.892.8 millones de dólares en el primer semestre del 2025. Las cifras preliminares indican que este resultado se encuentra en líneas con las proyecciones que la IED sobrepase los 4.700 millones para el cierre del presente año. Aquí tenemos, por ejemplo, la inversión extranjera directa, que es el IED, de enero a junio. Ustedes pueden ver cómo ha ido aumentando. Esto es muy importante, lo que se tiene el Banco Central en sus predicciones de 4.7 mil millones y ya andamos cerca en este periodo de los 2.900. Si comparamos esta inversión directa con países centroamericanos, vemos que República Dominicana es la más beneficiada. Está por encima de Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador. Es decir, que nuestro país le resulta más atractivos a esos inversionistas por muchísimos motivos: estabilidad sociopolítica, la estabilidad monetaria, la solvencia de la banca, las oportunidades, la diversificación de nuestra economía. En fin, hay muchísimos componentes que hacen al país sumamente atractivo. Otra noticia, aquí tenemos dentro de las inversiones extranjeras cuáles son los sectores que más se benefician. Vemos que la energía es un sector de sobre el 25%, financiamiento es un 3%, zona franca casi el 7%, minería 14.5%, bienes raíces 13.8%,
Turismo 22.4, sabemos que junto con la energía son los dos principales sectores que atraen a las inversiones directas de fuera, y otros con 2.4 y el comercial con 9.4. Las remesas, que es otro elemento fundamental para el crecimiento de nuestra economía, el Banco Central nos informa que los flujos de remesas alcanzaron los 6.874.5 millones entre enero y julio del 2025. Particularmente el mes de julio registró un valor de remesa de 1.047.7 millones con un aumento de 125.8 millones, un 13.6% comparado con el mismo mes del año 24 y 123.9 millones, un 13.4% respecto a junio del año en curso. Aquí tenemos en este cuadro todo esto, cómo ha ido subiendo mes por mes las variantes que tenemos aquí. El año 2025 en 714 millones en estos primeros 7 meses y el valor real es un 11.6%. El Banco Central destaca también la recepción por canales formales de otros países en el mes de julio como España por un valor de 78.4 millones y un 8.2% del total, siendo el segundo país en cuanto a total de residentes de la diáspora dominicana del exterior. Así como Italia con una participación 1.6, Haití y Suiza con una participación y el resto de recepción de remesa, como ustedes ven en este cuadro. El resto de 8.1. En fin, esto también apuntala la economía dominicana, y hoy hay ya una dependencia muy importante sobre el flujo de esta remesa, del cual depende nuestro crecimiento sostenible de la economía. Y finalmente, también procedente del Banco Central, nos informan que el gobernador, el señor Héctor del Alviso, recibió un reconocimiento del Colegio Dominicano de Economistas, CODECO, en colaboración con la Universidad Católica de Santo Domingo, UCCD, entregados por el señor presidente del gremio económico, José Francisco Peña Domínguez. De aquí vemos la imagen de don Héctor Valdés Alviso recibiendo este premio que le han otorgado por su interés realmente, no solamente por sus funciones como gobernador del Banco Central, también su interés en fomentar los conocimientos de la economía e informar sobre la economía, que el Banco Central lo hace continuamente a través de estas informaciones que ustedes han visto en estos últimos segundos. Volvemos de nuevo a una segunda breve pausa para ya entrar por el segmento final de la entrega de hoy. Volvemos en breve.